Ya. Entonces, jóvenes, como les había dicho, ya habíamos visto anteriormente en la clase la manera de poder planificar una temporada de resistencia, sobre todo lo que es resistencia para un corredor recreacional, amateur. Bien, ¿me pueden decir cuál era el primer paso para empezar con esta planificación? El primero de todos los pasos. ¿Alguien se acuerda? La adaptación anatómica No, o anamnesis, no sé. no. El primer paso dentro de la planificación como tal, ya, Ah, ponle que yo ya tengo la Establecer anamnesis. cuánto se va a ¿Cómo? correr. ¿Cuánto se va a correr? Bien, por ahí va, justamente, es definir la duración del macrociclo, ¿ya? Y que justamente ahí es donde se define cuál va a ser la prueba que yo voy a realizar. Y además de definir el macrociclo, la temporada, yo voy a definir cuánto es el volumen con el que voy a comenzar a entrenar y cuánto es el que yo debería terminar entrenando. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Ya. Entonces, el segundo paso, ¿cuál era? Si ya pasamos de del macro, lo más grande, después tenemos que ir al mesociclo. Bien, al mesociclo. Y ahí lo que tenemos que hacer es definir la cantidad de mesociclos y el tipo de mesociclo que de acuerdo a mi metodología de trabajo más me acomode. ¿Ya? Junto con eso, también tengo que, en el paso número 3, tengo que definir volúmenes a aumentar durante cada mesociclo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que si yo parto entrenando 40 minutos, parto corriendo 40 minutos en una zona funcional y tengo que terminar en 70, yo tengo 30 minutos a mejorar durante la temporada, ¿ya? Entonces, si tengo 30 minutos y tengo 5 meses o 5 mesociclos, esos 30 minutos los divido en los 5 mesociclos, me da un total de 6 minutos por mes o por meso. Bien, y de acuerdo al tipo de mesociclo que yo utilice, voy a ver cuánto tiempo voy a aumentar por semana o por microciclo. ¿Se acuerdan de todo eso, cierto? Sí. Ya, ¿de acuerdo? Mira, vamos a hacer un repaso rápido. Defino cuánto dura este tema. Ya, cuánto tengo que correr. Bien, ya en este caso, 5 meses. Volumen inicial, en las 3 zonas funcionales que voy a utilizar, ya, recuerden que, profesor, ¿yo puedo utilizar menos zonas funcionales? Sí, perfecto, pero a lo mejor no vas a tener un rendimiento tan óptimo como si lo tendrías con Terés. Profesor, pero para un corredor más experimentado y un corredor federado, por ejemplo, ¿me basta con esto? No, tengo que utilizar otras zonas funcionales de las que están en la tabla. ¿Ya? Entonces recuerden, inicio, término. ¿Ya? Ahí tengo, entonces, empiezo con 40, termino con 70. Empiezo con 20, termino con 35, 10 a 17,5. Bien. Elijo el mesociclo, que en este caso yo les dije un 3-1 porque es el que me permite la cuarta semana hacer supercompensación. Aunque yo les decía que hay gente que ocupa otros tipos, que es el escalonado simple, ¿ya? Y que después parte de nuevo, que al final, si ustedes se fijan, incluso es muy parecido a lo que es un 3-1. ¿Qué hice? Ahí sí. ¿Cuál es el otro? Por ejemplo, ocupar uno que voy alternando semanas. Hay semanas que son más intensas, otras que no. Hay otro en que parto con 2 semanas, perdón, me equivoqué. Parto con 2 semanas con las mismas cargas y 2 semanas que son de mucha carga, mucho estrés. ¿Bien? Y así, pues, eso va a depender de ustedes. ¿Cuál prefieren elegir? ¿Cuál les acomoda más? Entonces yo ya tengo claro que tengo que aumentar 30 minutos, 15 minutos y 7,5. Al hacer esto, ¿yo qué es lo que digo? Como tengo 5 meses para entrenar, el tiempo total lo divido en la cantidad de mesociclos y me da el tiempo a aumentar por mes a mes. Y si cada mesociclo, y dependiendo el tipo de mesociclo, me da, por ejemplo, tengo que aumentar 6 minutos un mes, lo divido en las 2 semanas que voy a aumentar, que es en el ejemplo,
y me da que por semana voy a aumentar 3 minutos. Y así voy, bien. Aquí les mostraba ejemplos de cómo distribuir las cargas y cómo ordenarlas para que se entienda. Ya, entonces si yo dije que iba a aumentar 3 minutos por semana, el microciclo 1 parto con 40, aumento a 43, aumento a 46. Y como la cuarta semana es de descarga, disminuyo, pero con una carga levemente más elevada que la primera. Esto es un ejemplo. Recuerden que yo les decía que hay entrenadores que copian la misma carga que la semana 2. Va a depender de ustedes. Después tenemos, aquí ya les mostraba un ejemplo de cómo distribuir. El cuarto paso, que era seleccionar la intensidad con la que voy a trabajar, que yo les decía, seleccionen una o dos, o pueden seleccionar más, ¿ya? Personalmente yo trabajo con 2, que son frecuencia cardíaca y porcentaje de la VAM. ¿Bien? Ahí les mostraba las intensidades, las referencias para que ustedes a la hora de confeccionar las cargas, y los volúmenes, que es muy importante también. Alguien en la sección pasada me hizo una pregunta, profe, ¿cómo se hace si quiero trabajar estas zonas funcionales, pero en un deporte que no sea correr, y que igual necesite resistencia como ciclismo, como remo, como patín carrera? Básese más en los tiempos de duración, ¿ya? Porque acuérdense que todo esto, todas estas zonas funcionales están basadas en lo que son los sistemas energéticos, en que nosotros partimos aquí con capacidades alácticas. ¿Cuál es la molécula, la sustancia de la cual se obtiene energía en los sistemas alácticos anaeróbicos? ¿Alguien se acuerda? Glucosa. En los fosfágenos. No, son los fosfágenos. Ya acuérdense, es anaeróbico aláctico, sin lactato. En el caso de cuando sea lactácido, como son los tres siguientes, ahí sí es la glucosa. ¿Bien? Ya, y así vamos viendo. Entonces, como les digo, si es otro deporte, lo puede aplicar, pero básese más en los tiempos de esfuerzo. ¿Bien? Después tenemos determinación de intensidad. Determino cuántos microciclos y qué tipo de microciclos yo voy a utilizar de acuerdo a la estructura de mesociclo que yo tengo. Ya, y ahí yo les iba, y aquí parece que nos fuimos quedando, que yo les iba dando ejemplo de que, por ejemplo, tengo un super, VO2 max, 3 días así, y después repito el mismo esquema, ya, puede ser con intensidades o con exigencias más elevadas. Ejemplos de micro, ya que aquí yo les iba mostrando estructuras. Primera semana del primer mes, microciclo 1 del meso 1. Super. Bajo un poquito de nuevo para ir. Listo. Ahí ya tengo la primera carga de la semana. En la segunda semana, que es la que le sigue, vamos a hacer esto. Esto es otro ejemplo. Super. Bien. Recuerden que esto yo lo distribuyo de acuerdo a la persona. No es que la segunda semana del primer mes siempre tenga que ser así, no. Ya, estos son solamente ejemplos. Después teníamos el ejemplo de la tercera semana. Aquí ya recién agregamos el primer VO2 max. Super VO2. Después hago un super. Listo. Perfecto. ¿Ya? Y les daba el ejemplo que en la semana de descarga se recomienda que en la semana de descarga eliminar una sesión de VO2 max. Es decir, si usted ya tenía un VO2 max como en el anterior, aquí no hacer ningún VO2 max. Si yo estoy haciendo 2 VO2 max por semana, en la semana de descarga que corresponda, dejar solamente uno. ¿Bien? Tenemos. Espérenme, muchachos. Ya. Ahora sí. Ya. Vamos. Aquí yo les daba un ejemplo de cómo yo puedo también ir cambiando
haciendo modificaciones de la estructura de acuerdo a la persona. Ya que, por ejemplo, en este caso, yo me imagino que si teníamos un sub y lo vamos a reemplazar por un super, puede ser de que el entrenador determinó que está asimilando las cargas de mejor manera, o puede ser al revés. Yo tenía puesto 2 super y un VO2 max, y dije, ¿sabéis qué? El tipo no está asimilando y no se está recuperando como corresponde. Entonces voy a cambiar una de las sesiones. ¿Bien? Ya recuerden que este tema de la planificación es algo dinámico, no es algo que yo hago una vez y se queda así. Ya yo tengo que ir modificándolo con el pasar del tiempo. Sexto paso, colocar el área, volumen e intensidad en cada sesión de micro y mesociclo. Bueno, ahí ustedes estaban viendo el ejemplo. Yo les había mostrado también mi planificación, bien, que era, no, me equivoqué. Ya en mi planificación yo les había mostrado también como ejemplo, aquí está, que esta planificación ya va a depender mucho el formato como a ustedes les acomode. Bien, está abriendo, ahí está abriendo, ya. Entonces yo les mostraba que aquí, por ejemplo, en esta clase, ellos determinaron los volúmenes mes a mes, ya, aquí, en la semana. Mira, fíjense en la semana. Dijo, microciclo 3 del mesociclo 4. El día lunes me toca subaeróbico, que tengo que trabajar un total de 64 minutos. El día martes, un superaeróbico, que el trabajo total son 32 minutos. Y el día 3, que es el miércoles, que es un trabajo de VO2 max, son 16 minutos. Ahí está solamente el volumen total de trabajo. Perfecto. Entonces, ¿qué nos estaría faltando acá? Porque yo, por ejemplo, si miro esto, solamente estoy entendiendo que me están dando la cantidad de trabajo de la sesión. La intensidad. La intensidad, ya, me falta la intensidad, perfecto. ¿Qué más me está faltando? El ritmo de trabajo. Bueno, el ritmo de trabajo estaría asociado a la intensidad, pero la ¿Qué más, densidad. ya, ¿qué más nos podría estar faltando aparte de la intensidad? La densidad. La densidad, ¿cómo se determina la densidad? Oh, no me acuerdo. No, es básicamente decir Pero la pausa, la relación del trabajo y la pausa. exacto. Y si voy a dar pausa, quiere decir que tengo que voy a hacer un trabajo fraccionado, supongo. Entonces ahí me faltan las series y las repeticiones, tiempo o distancia por cada serie, ¿cierto? Bien. Sí, pues, a no ser que sea un trabajo extensivo. A no ser que sea un trabajo extensivo o continuo. Exacto. En esos casos no hay pausa, Correcto. solamente se determina qué cosa, la intensidad. Bien, excelente. Y el último paso, que es determinar el método de entrenamiento a utilizar. Y ahí está donde lo que tú estabas hablando. ¿Ya? Si voy a utilizar un método continuo uniforme, un método continuo variable, el más conocido de los continuos variables es el famoso Farlek, o un método intervalado o fraccionado. A mí me gusta más hablar de fraccionado que de intervalado, ¿ya? Porque a veces hay gente que me dice, no, profe, es que vamos a trabajar intermitente, es que vamos a trabajar intervalado. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, yo de verdad, hasta el momento no hay un entrenador que me diga cuál es la diferencia entre intermitente e intervalado, así, pero bien, ¿ya? Tú le preguntas a un entrenador, te va a decir una cosa, le preguntas a otro, te va a decir otra cosa, y si lo juntáis los dos van a terminar peleando, probablemente, ¿ya? Yo, por ejemplo, me acuerdo de haber tenido clases con Darío Capa, que es un argentino. Él decía que él definía intervalado porque lo, lo definía porque él prefería trabajar como con tiempo, y el intermitente con distancia, una cosa así era. Al final del cuento son los dos métodos fraccionados. Yo prefiero hablar de fraccionado. Bien. Entonces, de acuerdo a esto también vamos determinando, mira, distancia fraccionada te recomiendan trabajar de 800 a 4000 metros. En el super, de 400 a 2000 metros. Y en el VO2 Max, de 300 a 1200. Ahora, ¿se pueden hacer series distintas? Claro que sí, pero esto es como lo más recomendado. Bien,
Por ejemplo, vámonos a la tablita general, que es esta. Subaeróbico, dice, de 6.000 a 20.000 metros, a 20.000. Y aquí me está diciendo que trabaje máximo 4.000. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer un 2 por 10.000 al ritmo que corresponde a un subaeróbico? No hay ningún problema. Pero sí tienes que dar una pausa adecuada también al nivel de esfuerzo, porque imagínate, es correrse 2 10K en una sesión de entrenamiento. Es harto. ¿Ya? Bien. Recomendaciones. Mientras menor la distancia del fraccionamiento, puedo aumentar más la intensidad. O sea, mientras más corta la distancia, más rápido puedo ir, más intenso. A menor distancia del fraccionamiento, puedo disminuir la pausa. Sí, también, ¿ya? Es decir, esfuerzos cortos con intensidades elevadas y con pausas cortas. 3. A medida que avanza el macrociclo, puedo ir aumentando la intensidad. Yo ahí eso les recomiendo, y es no sé si es un error como tal, pero sí es algo que ustedes tienen, de lo cual tienen que aprender en el camino. A mí, con esta misma planificación, la que yo les mostré aquí en el ejemplo, me pasó que la chica las primeras semanas no podía adaptarse a las cargas porque yo le variaba mucho las intensidades. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Al final, me mantuve con un aumento constante del volumen de trabajo y las intensidades la mantuve constante. O sea, que todas las sesiones las trabajara a las mismas velocidades. Me refiero en cuanto a lo que es zonas funcionales, obviamente, porque no vaya a trabajar subaeróbico, superaeróbico y VO2 max toda la misma velocidad porque no se cumple, ¿ya? Pero sí, dentro de los parámetros de intensidad los dejé todo dentro de lo más, dentro del borde de abajo, por así decir, para que se adaptara bien. Y ya recién pasado el tercer mes, empecé a jugar más y a variar las intensidades. Y ahí ya se dio cuenta de que podía y asimilaba mucho mejor esos cambios de ritmo que tan variados que estaban. Bien. En sesiones de super aeróbico y VO2 max, como parte del calentamiento y vuelta a la calma, se puede realizar algunos minutos de trote lento, como subaeróbico o yo recomiendo más como un trote tipo regenerativo. Bien. Y eso habría sido la clase pasada, que igual es bien largo el tema, por eso no alcanzamos también a terminarlo. ¿Ya? Entonces, vayamos con la siguiente clase que yo les decía, que es actividad física en casos patológicos. Bien. Muchachos, aquí yo no me voy a detener hablando mucho qué es la obesidad, qué es la hipertensión, porque esas son cosas que ustedes ya debiesen saber. Supongo que ustedes ya en el ramo de medicina del deporte o medicina física, no sé cómo se llama el ramo, ahí deben estar viendo o lo vieron ya. O también no sé, pues no sé si tienen un ramo similar que era como actividad física y calidad de vida, ¿ya? Así lo tuvimos en poblaciones especiales. También, perfecto. Bien, bien, bien. Arte y salud no repasan estos temas, profe. Ya, genial. Entonces yo lo que voy a hablar me voy a ir más al tratamiento y al enfoque que hay que darle que a seguir explicando lo que es la hipertensión, lo que es la obesidad, lo que es la diabetes. Bien. Entonces, probablemente se topen con que nos vamos a topar con algunos contenidos parecidos. Bien. Pero como yo les digo, yo me baso en un programa y en el programa a mí me piden que también le dé un enfoque X. Entonces yo basándome en eso estoy tratando de cumplir con el contenido. Si me dicen, profe, ¿sabe qué? No aprendí nada porque la clase suya ya me la pasaron antes, pucha, me avisan y a ver si puedo modificar el contenido ya para la próxima clase. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? 4. Entrenamiento y obesidad, entrenamiento y osteoporosis, entrenamiento y diabetes y entrenamiento e hipertensión arterial. Ahora, según mi experiencia, lo más probable es que les toque a los que se dediquen al área de entrenamiento a entrenar gente que no es deportista como tal. Deportista me refiero al que hace un deporte, no el que entrena porque quiere estar bien. Lo más probable es que les toque trabajar con cualquiera de estos casos. ¿Ya? De hecho, experiencia personal, he trabajado no con obesos como tal, pero sí con gente con sobrepeso. No, mentira, sí he trabajado con obesos. ¿Qué es lo que pasa? Que
hablando de obesidad, ya, yo estoy hablando de la obesidad por la cantidad de masa grasa o masa adiposa que tiene la persona, ¿ya? Les doy un ejemplo, sin dar nombre ni nada. A mí me tocó alguna vez alguna chica que la iban a tener, que tiene la edad mía más o menos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando le hice la evaluación antropométrica, el IMC arrojaba que ella estaba en peso normal, maravilloso. Pero cuando fui a evaluar con el plicómetro, fui a evaluar la cantidad de masa adiposa, me estaba arrojando que ella estaba en niveles de obesidad. Obesidad, o sea que, y de hecho, claro, correspondió porque después calculé la masa muscular y tenía un nivel bajísimo de masa muscular. O sea, su 24 y tanto de normalidad de peso, gran parte era de masa adiposa. Bien, con osteoporóticos, no como tal, sino que con gente que tiene osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis, también me ha tocado trabajar. Diabéticos no he trabajado como tal, pero sí he trabajado con insulinos resistentes o resistentes a la insulina. Y entrenamiento con la hipertensión, sí, ese es como uno de los más, junto con el del sobrepeso, es uno de los que más se van a encontrar, ¿ya? Y ojo, aquí cuando hablamos de gente que tiene hipertensión, tiene que ser gente que esté diagnosticada. Si la persona le dice, mira, ¿sabes qué? A mí me parece que yo tengo hipertensión porque tengo todos los síntomas. Ya, ¿y se ha ido a evaluar? No. ¿O se ha ido a evaluar? Sí, y se ha controlado, mantiene una cierta regularidad en sus controles. No. Entonces, ojo ahí, también uno tiene que ser majadero para que la persona vaya al médico. También piénselo de una manera que es como un resguardo legal para uno, ¿ya? Partimos con obesidad y ejercicio, ¿bien? A ver, ¿cuál es el tratamiento, cuál es el enfoque que hay que dar para tratar a una persona con sobrepeso u obesidad? Primero que todo, que tiene que ser a largo plazo. ¿Ya? Largo plazo estamos hablando mínimo 2 años. Ojalá, ¿ya? No piensen en largo plazo 1 año. Eso es recién un mediano plazo. Bien, pensemos mínimo 2 años y pensemos que sea de por vida. Eso es un largo plazo. Bien, dice normas alimentarias, modificación de los hábitos de conducta, ejercicio físico y si es necesario terapia farmacológica. Ya, yo creo que más o menos tenemos claro lo que es las normas alimentarias y el ejercicio, ya, porque esto nos ayuda con el tema del balance energético, que en estos casos tenemos que llevarlo a negativo, ¿cierto? Pero el tema de los hábitos de conducta, ¿qué puede ser? Que sea una persona en general más activa, no solamente que haga actividad física 3 veces a la semana o todos los días, sino que tenga un estilo de vida más activo. Ejemplo, el mismo ejemplo que salía incluso en la tele, hasta en la tele hicieron la promoción. Suba o baje por la escalera en vez del ascensor, ¿ya? Si puede caminar a su lugar de trabajo y le queda asequible, camine, cosas así. Ya, perdón, lo que es la terapia farmacológica, ahí yo no me voy a meter mucho porque eh, quien receta fármacos es el médico. A uno no le corresponde esa labor. Con suerte uno puede recomendar suplementos alimenticios, pero esa labor es más adecuada para un nutricionista o un nutriólogo, ¿ya? El obeso no debe perder kilos, debe perder grasa. Bien, a ver, les puede pasar y en muchos casos, y que incluso es motivo como de broma, que dice, oye, estoy yendo al gimnasio y en vez de bajar de peso subí. Y yo no me siento más gordo, al contrario, siento que el pantalón lo tengo más suelto, pero subí de peso, ¿ya? Y lo que muchas veces hay gente que no entiende es porque aumenta la masa muscular, ¿ok? Es necesario, lo otro, dice, es necesario consolidar la pérdida de peso a largo plazo. Bien, generalmente cuando se hacen programas para bajar de peso, la misma gente con sobrepeso, entre los 3 a 6 primeros meses, están espectaculares, están encantados. ¿Por qué? Porque han perdido mucho peso. Pero después, esto tiene que mantenerse, ya no pueden seguir bajando más, no es lo recomendable. Bien,
Ojo aquí también que tiene que haber un tema desde el punto de vista psicológico. La gente que se dedica a bajar de peso, que sigue un tratamiento y todo, después anda con un tema de que están muy pendientes del tema de la baja de peso, o incluso hasta en algunos casos se puede desarrollar alteraciones psicológicas como lo que es la anorexia. ¿Ya? Entonces también tiene que ir acompañado de un trabajo psicológico. No es necesario que el psicólogo esté todos los días ahí, ¿ya? Pero uno mismo, junto con la labor de un psicólogo, puede estar apoyando esto, ¿ya? De ayudar para que evitar toda esta situación. La misma persona que bajó de peso, después anda pendiente en general. Y ¿ya? Es cosa de ver la misma sociedad nuestra, no sé cómo será en otros países, pero acá ustedes se fijan que cuando ustedes se van a juntar con alguien en una reunión familiar o con amigos, con quien sea, que no los han visto en un tiempo y lo primero que te dicen, hoy estáis más flaco, hoy estáis más gordo. Bueno, generalmente no te la dicen mucho porque es como para no incomodarte, ¿ya? Pero sí tienden a recalcar eso y tienden a recalcar de que el estar más flaco se ve mejor, ¿ya? No pasa siempre, pero muchas veces tiende a eso, es como, ¿ya? Y muchas veces no necesariamente el caso, lo que yo les decía, o sea, gente que puede tener un IMC normal, pero tiene niveles de adiposidad tremendas. Bien. Objetivos en general. Disminuir significativamente el problema de obesidad en personas adultas mediante un programa de acondicionamiento físico. Recuerden, esa es el área que nos compete a nosotros. Bien. ¿Podemos asesorar con lo que es alimentación? Sí, dar consejos, pero no meternos en el área de los nutricionistas o de los nutriólogos. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos más específicos? 1. Mejorar la calidad de vida de personas obesas. No solamente por un tema estético, que ellos se van a sentir mejor, sino que funcionalmente van a estar mejor. Al lograr, y tiene que ver con el segundo punto, al lograr disminuir la adiposidad y la grasa, porque disminuye no solamente la masa adiposa que está la subcutánea, sino que también disminuye la grasa visceral, que esa es peligrosa, ¿ya? Ya recuerden que lo que está, y está más que demostrado, a mayor nivel de grasa o de adiposidad a nivel abdominal, son mayores las probabilidades de sufrir un accidente cardiovascular. Por eso generalmente los hombres sufrimos más de problemas al corazón que las mujeres, porque se nos tiende a acumular más la grasa en la panza, en el abdomen, ¿ya? 3. Aumenta sus capacidades aeróbicas. Al aumentar las capacidades aeróbicas, además de que tener una mayor resistencia y mayor funcionalidad, ayuda a utilizar mayor cantidad de grasas en mi cuerpo, ya en específico lo que son los ácidos grasos. Fomentar la práctica de actividad física y que esto tiene que volverse ojalá un hábito. Bien. Y el último punto, guiar a estas personas al camino del bienestar y salud mediante el ejercicio. Bien. Aquí, chiquillos, es muy importante recalcar que hay que tratar de lograr, tal como dice, que la práctica de actividad física sea un hábito, ya no sea algo de moda, no sea de que yo me puse en forma entre octubre y diciembre y el resto del año no hago nada. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Oye, apague el micrófono. Ya se escucha toda la tele que están viendo. Ya, muchachos. Ahora la pregunta es, alguien de la sección 1 me hizo esta pregunta que la encontré bastante buena y me gustaría yo transmitírsela a ustedes. ¿Cómo yo puedo lograr como entrenador que la persona crear un hábito de actividad física? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuáles son las ideas, las estrategias que ustedes utilizarían?
Hablar con la persona primero, ver cuáles son sus objetivos, qué es lo que realmente quiere lograr con la actividad física. Perfecto, eso. Porque Lo la pri- persona podría estar metiéndose, no sé, pues, a bajar de peso, pero ¿Mm? resulta que no le gusta hacer ejercicio. Entonces no podéis meterle ejercicios que ya sean como exigentes al principio, tendrían que ser cosas como livianas, que al otro día lo dejen con las facultades físicas para poder volver a hacerlo hasta que le empiece a agarrar el gusto. Excelente. Yo opino que ver lo que le afecta igual psicológicamente, si es que le está afectando algo, y ver lo que le motiva igual al sujeto. Bien, justamente, ¿ya? Y por eso lo que ustedes dos han hablado tiene que ver con un tema de que, y que es algo muy importante y que nos remontamos a materias pasadas, que es la entrevista, ¿ya? Porque ahí yo puedo conocer a la persona, saber cuáles son sus gustos, sus preferencias, eh, y justamente, o sea, puedo también ver, puedo tratar de detectar levemente si es que a lo mejor hay un tema psicológico. Recuerden que no somos psicólogos, pero algo podemos ayudar. Si necesita también asesoría psicológica. Y justamente, o sea, es lo primero, ya porque yo puedo decirle a la persona, oye, aquí te voy a dar rutinas increíbles para quemar grasa, pero la persona, no, uno, no las puede hacer, dos, no les gustan. No tengo nada que hacer, ¿ya? Eh, Y lo otro, justamente como decía el compañero, ¿cuál era tu nombre? José, José. Justamente como decía José, el, tengo que buscar actividades que la persona las vaya asimilando de a poco y bien, ¿ya? Porque no saco nada con hacer una rutina completísima la primera clase y después va a andar adolorido y después la persona, porque hay gente que tampoco tolera ese dolor como muscular. Ya habemos algunos, los que nos gusta hacer actividad física, que podemos tolerar hasta toda la semana con dolor y seguir entrenando, pero hay gente que no, y no le interesa sentir eso, ¿ya? Entonces, tal como dice José, ir aumentando eh, la tasa o la tolerancia, la asimilación a las cargas, ¿bien? Profe, incluso hay gente que ni siquiera conoce el dolor. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un gimnasio ¿Mm? y una vez me llegó una gitana y pues para mí era chistoso en realidad porque me decía, ¿qué puedo hacer para que se me pase este dolor? Voy a ir a médico y puras cosas así. Y Dale, era porque no estaba acostumbrada a entrenar, pues nunca había entrenado en su vida. claro, entonces sintió dolor muscular y fue como algo nuevo para ella, y malo. Sí, Sí, pues tiende a pasar, ¿ya? Tiende a pasar. Entonces, justamente ahí hay que ir buscando la manera de lograr que se logre una asimilación del trabajo físico de la manera más progresiva y que sea lo menos invasiva también, ¿ya? Buscar rutinas que sean atractivas, entretenidas y variadas, ¿ya? Buscar la mayor variedad de ejercicios dentro de las capacidades y limitaciones que tenga la persona. Lo otro, y siempre, y por eso les decía el tema de los gustos y las preferencias, buscar actividades que la persona quiera hacer, ¿ya? Por ejemplo, a mí hay un montón de gente, mira, por cada persona que a mí me ha dicho, oye, dame un nuevo ejercicio, si por cada de esas personas a mí me dieran 1.000 pesos, ya sería millonario. Eh, el tema es ahí lo que yo ya antes sí, yo decía, ya, yo te armo una rutina, no, ya, sabéis que al final ya ni siquiera hago eso, les digo, ya, pero yo les digo, busca hacer algo que te guste, ¿ya? Por último, si no te gusta hacer ejercicios de abdominales, de tirarte al piso y eso, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? no, profe, se escucha mal. Ya, Ahora se escucha mejor. denme un segundito, me voy a cambiarla, sí, porque me empezó a avisar esta cuestión que mi señal está inestable. Voy a dar señal desde mi teléfono para que esté más seguro. A ver.
Ya, ahí parece, ahí sí. Sí, profe. Aló, aló, Sí, ya. profe. Eso. A ver, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Todavía está grabando esta cuestión? Y ahora sí, eso. Ya, pues, sigamos entonces. Vamos a compartir la pantallita. Yo les iba hablando entonces de cómo lograr una que se pueda cimentar o lograr un hábito de práctica de actividad física, porque lamentablemente uno ve que hay muchas personas que parten y durante un tiempo logran un hábito entre comillas, pero después vuelven a las mismas conductas viciosas, ¿ya? Entonces lo que yo les digo, a mí cuando ya me han preguntado, ¿qué les digo? Pucha, busca algo que te guste hacer, ¿ya? Si no te gusta tirarte al piso, no te gusta hacer flexiones, busca alguna actividad que sí sea más amigable contigo, que a ti te gusta hacer, que a ti te interese, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo les decía y siempre digo, a mí no me gustan las clases de baile, de zumba y todas esas cuestiones, pero prefiero que una persona vaya 3 veces a la semana a hacer eso a que no haga nada. Ya, por último, ese va a ser el puntapié inicial para que empiece a practicar actividad física de manera regular. Bien. ¿Qué otras cosas? Puede ser, por ejemplo, lo mismo, y no buscar limitaciones o excusas con el tiempo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, tengo todo el día ocupado, no puedo, ya. Entonces ahí que levántate temprano, ¿ya? Hay gente, de hecho, que a usted como entrenador los va a contactar y les va a decir, oye, quiero que me entrenes a las 6:30 o 7 de la mañana. Bien. Yo y ustedes, bueno, de ustedes depende si quieren, si están dispuestos a entrenar a alguien a esa hora y también el valor que ustedes tienen que cobrar por eso. Bien. ¿Qué otra cosa? Eh, por ejemplo, yo esto le estoy diciendo puras como enfoque o estrategia. De repente, hoy, ¿sabéis que no he tenido tiempo en todo el día? Ya, y tenéis 20 minutos, ya, haz algo ahí en esos 20 minutos, lo que sea, por último, ponte a jugar Wii, ya, ponte a jugar un juego de baile o estos de juegos de boxeo que hay, ya, pero muévete, haz algo, aunque sean 20, ya, hacer 10, 15 minutos es mejor que no hacer nada, ¿bien? Eh, ya, para eso, por ejemplo, incluso hay rutinas Tabata. Las Tabatas duran ¿cuánto? 4 minutos. Ya, si yo lo adapto bien y de acuerdo al nivel de la persona, puedo hacer un Tabata sin sin lesionar a la persona y sin dejarla muerta. ¿Ya? Avancemos. Dice, la actividad física moderada, practicada con consecuencia, o sea, de repente no tirar toda la parrilla, pero sí de manera constante, es el mejor predictor de mantenimiento de peso en el largo plazo. ¿Ya? Recuerden también que la actividad física tiene que ir pasando por periodos, sobre todo lo que es el tema salud. Hay periodos que van a ir en una exigencia un poquito más baja, después yo puedo aumentar, pero tengo que volver a bajar e ir alternando. ¿Ya? Yo lo que más recomiendo, vayan haciendo periodos que son de más exigencia con periodos menos exigentes. ¿Bien? Oye, y no les extrañe otra cosa, si de repente ustedes están trabajando con una persona, esa persona bajó mucho de peso, pero después volvió a subir, pero un poquito. Ya, por ejemplo, una persona bajó 15 kilos y de repente subió 3. Ya, no les extraña, que no sea de extrañarse. ¿Por qué? Porque en todo este periodo uno tiene que ir adaptando también, se va adaptando y esas fluctuaciones pueden ser justamente parte del proceso de adaptación. ¿Ya? Ya, porque por ejemplo, tampoco me sirve de mucho, y yo siempre doy ese consejo, tener a alguien muy flaco, pero que no tiene masa muscular, ¿ya? Porque esa persona lo más probable es que esté perdiendo mucha masa muscular o haya perdido mucha masa muscular. Bien, dice el segundo punto. En estudios aleatorios se ha encontrado que los individuos que hacen una dieta hipoenergética y además realizan ejercicio en forma constante tienen una mayor probabilidad de mantener la pérdida de peso que aquellos que solamente siguen una dieta. Bien. Ahora, hay 2 puntos que a mí siempre como que me gusta comparar entre comillas. Si tú quieres
trabajar o enfocarte en el tema de bajar la masa adiposa, la masa grasa, la alimentación es lo que más ayuda. Pero si tú quieres aumentar masa muscular, tienes que sí o sí hacer ejercicio, ¿ya? Piensen también y que las dos cosas se van potenciando. Si yo quiero bajar de masa adiposa, está bien, alimentación, pero el ejercicio, aunque en menor medida, te va a ayudar a utilizar mayor cantidad de ácidos grasos. Bien, viceversa, yo quiero ponerme musculoso, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero que todo, sí o sí, ejercicio. Pero también tienes la dieta que te va a ayudar de cierta manera, ¿ya? Te va a ayudar a potenciar los efectos de ese entrenamiento, ¿ya? Yo por lo menos, a mí me gusta dar como esa visión porque se va entendiendo también la importancia de de la alimentación y del ejercicio y cómo están relacionadas. Ya, muchachos, a ver, áreas fundamentales en las cuales la actividad física contribuye a un manejo de la obesidad seguro y eficiente. Tenemos, por un lado, lo que es el balance energético. Recuerden que si yo quiero bajar de peso, la idea es mantener un balance energético más bien negativo, hacia abajo, ¿ya? ¿Cuánto es ese porcentaje ya que hay que eliminar de calorías, por así decir? ¿Algunos se acuerdan? Ustedes tuvieron nutrición, ¿cierto? Como No, 300 acuerdo que calorías, más o menos 300 a eran 500. 500, por ahí. Perfecto, exacto. Ya se habla, generalmente se habla de un valor general que son 500 calorías, que es como una manera segura de eh, poder ir bajando de manera proporcional y de lo que tú pierdas vaya siendo masa adiposa y no exceso de agua, tampoco músculo, ¿ya? Hay otros autores que hablan de que a tu dieta total restarle un 15%. El problema con ese valor es que de repente te pueden dar valores muy pequeños y muy insignificantes, ¿bien? Pero en general como que se acepta bastante el tema de las 400, 500 calorías, que es un valor bastante bueno. Después tenemos lo que es la composición corporal. Bien, ya sabemos que el tema me va a ayudar a bajar la masa adiposa. Bien, pasar de ser una persona más endomorfa a un mesomorfo, por ejemplo. ¿Ya? O bajar los niveles de endomorfismo. El estado de ánimo ayuda, obvio, no solamente porque la práctica de actividad física te ayuda a liberar dopamina y serotonina, no solamente por eso, sino que el hecho de tú verte bien, verte con menos peso, ¿ya? Generalmente hace que las personas se sientan mejor y tengan y producto de esto un mejor estado de ánimo, ¿bien? Por lo mismo también mejora la calidad de vida, no solamente por esto de verse mejor, sino porque también tengo una persona que es más funcional, con menos riesgo de padecer alguna enfermedad, ¿ya? Que es el punto siguiente que dice ahí. Después dice adherencia al manejo de peso, es decir, estas personas están mucho más preocupadas de mantener su peso, ¿ya? O que, por ejemplo, subí de peso ya, pero tengo que ahora regularme, ordenarme un poquito para poder bajar de nuevo. Y la distribución de la grasa corporal, ¿bien? Que aquí pasa con un tema de que las personas, sobre todo, cuando se someten a planes de baja de peso, donde más se pierde masa adiposa es aquí en el tronco, ¿ya? Ya sea en el abdomen, en el pecho o en la espalda, ¿ya? Lamentablemente, en los bracitos o en las piernas, en las extremidades, es más difícil. Es más difícil perder masa adiposa. ¿Por qué? Porque el adiposito que está presente justo en estas zonas es más resistente al estímulo, ¿bien? Es un poco más resistente, ¿bien? Sigamos. Importante. La actividad física debe formar parte integral del programa de pérdida de peso y su conservación. ¿Bien? Sí o sí. O sea, la persona que quiere mantenerse con un peso bajo debería mantener haciendo actividad física de manera constante. Se sugiere que en un inicio las sesiones de entrenamiento sean más bien cortas, chiquillos. ¿Ya cuánto? Ahí en la diapo yo puse 45 minutos, pero pueden ser menos incluso. Bien, media hora. No hay problema con eso. ¿Ya? Ahora, cantidad de tiempo entrenando no es sinónimo de calidad de entrenamiento, eso yo creo que ya lo sabemos. Bien,
Mira, por ejemplo, yo conozco gente, y me incluyo, que somos los que entrenamos a diario, pero poco tiempo. Yo entreno, por ejemplo, actualmente en la fase que estoy de mi entrenamiento, estoy entrenando media hora, 35 minutos. Ya hay periodos que tengo entrenamiento un poquito más largo, pero eso sí, entreno todos los días, de lunes a sábado. ¿Ya? Debe iniciarse poco a poco y acorde al estado físico, eso ya lo tenemos claro. No creo que no es necesario ahondar más. Fijarse la meta de acumular por lo menos 30 minutos o más de actividad física moderada a lo largo de casi todos los días de la semana. Bien. Precauciones. Valoración inicial y la supervisión periódica por parte de un médico. Bien, periódica se refiere no todos los días, no es que el tipo tenga que ir al médico todos los días. Se refiere a que vaya cada 2 semanas, una vez al mes, ya, que es lo recomendado. Cambio en hábitos de vida. La alimentación, ya sabemos, pero también cosas como el alcohol o el tabaco. El alcohol en general es una sustancia que tiene muchas calorías, ¿ya? Y podéis pasar de tragos que tienen pocas calorías, como el vodka, a cosas muy, muy calóricas como el pisco o el whisky, ¿ok? Y el tabaco, ¿qué decir? El tabaco, además de que te limita la función, te va alimentando el intercambio de oxígeno, el intercambio gaseoso en los alvéolos, también aumenta los niveles de miostatina, que es esta proteína que inhibe el crecimiento muscular. Bien, si inhibe mi crecimiento muscular, lo más probable es que vea también truncado y aplanado las expectativas de seguir mejorando. Ejercicios para disminuir la disnea, que es esta dificultad de respirar y de meter poco aire a mi cuerpo. ¿Ya? O sea, no solamente hacer ejercicios como tal, sino que preocuparse de la respiración. Y por otro lado, evitar suplementos alimenticios, a no ser que un especialista los recomiende. ¿Bien? Muchachos, aquí hay algunos ejemplos de actividades moderadas que se pueden hacer a diario. ¿Bien? Ya, por ejemplo, lavar y encerar el auto por 45-60 minutos. No sé si se demora tanto, pero ya. Jugar voleibol, arreglar el jardín, moverse solo en una silla de ruedas, bien, caminar 4,5 kilómetros y así. Tenemos un montón de actividades. Pero, por ejemplo, tal como dice ahí, vamos de lo menos vigoroso, pero con más tiempo, a lo más vigoroso con menos tiempo. Y ahí está esta otra cosa que yo les decía, muchachos, si ustedes ya tienen el nivel, o la persona que ustedes entrenan, ya tiene un nivel X, y de repente, oiga, profe, ¿sabe qué? No tengo tiempo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya, entonces sacamos algo muy corto, cosa que en 15 minutos estoy listo. Y como les digo, no es lo ideal, pero es mejor hacer 10, 15 minutos de algo que no hacer nada. ¿Bien? Y esa también es una manera, chiquillos, de incentivar el hábito de la actividad física. Todos los días hacer algo, por muy cortito que sea, pero que sea más vigoroso. O sea, incluso el hecho de decirle a una persona, ya, párate y siéntate en la silla hasta que te cansís, listo. Ya estáis haciendo más actividad física que lo que estar sentado viendo tele. Bien, ahora, respecto al ejercicio y la ingesta, vamos a terminar este tema de la obesidad y vamos a ir a un receso y después vamos a pasar a lo que es osteoporosis. ¿Ya? Ejercicios para bajar de peso, no, esto ya lo vimos. No, aquí, perdón. Ejercicio de ingesta. Dice, en los seres humanos y animales sedentarios, los ligeros aumentos de actividad no estimulan el apetito. Ustedes mismos dense cuenta cuántas veces están entrenando y sobre todo mientras más vigorosa y más exigente sea la actividad y no van a sentir hambre, por lo menos por un rato incluso. Ya disminuyen en el ser humano y en las actividades después de periodos de ejercicio intenso de corta duración. El ejercicio liviano y duradero no surte este efecto. Por eso, muchachos, no les extrañe ver que cada vez más hay una tendencia a realizar ejercicios de fuerza o de altas intensidades en vez de ejercicios de bajas intensidades y prolongados. ¿Ya? No solamente por esto, ya de que disminuye definitivamente la sensación de apetito. Es cosa que ustedes comparen, intenten hacerlo. Vayan a entrenar con hambre.
Así, pero pónganse, no sé, po, comieron y después de 4 horas hagan ejercicio. Se van a dar cuenta que si hacen, por ejemplo, cardio en una elíptica, en una trotadora, van a empezar a sentir cómo les da hambre. En cambio, con lo otro no. Es muy difícil. ¿Ya? Bueno, además de este factor de que disminuye la sensación de apetito, también está demostrado que el nivel de gasto energético que obtengo con una actividad de alta intensidad, aunque su sustrato, aunque su fuente de energía no sean los ácidos grasos, es más efectivo a la hora de bajar de peso, ¿ya? Porque al final, por ejemplo, si yo tengo un déficit energético, mi cuerpo tiende también a recurrir a los ácidos grasos para seguir obteniendo energía y funcionar. Ya recuerden que el ácido graso se puede descomponer hasta que se forma una acetil-CoA, que es uno de los sustratos del ciclo de Krebs, ¿ya? Pero por otro lado también el glicerol, que es parte del triglicérido, de donde se obtiene el ácido graso, se puede juntar con otra molécula, se modifican y se pueden formar como piruvato y después posteriormente resintetizarse en glucosa. O esto también puede pasar al ciclo de Krebs, ¿ya? Y así puedo obtener muchas maneras de seguir obteniendo energía. Durante el ejercicio liviano o moderado, los valores de adrenalina y noradrenalina se mantienen próximos a los del reposo, pero aumentan mucho el estrés durante el ejercicio intenso. Imagínense ustedes mismos haciendo una rutina de HIIT, ¿ya? O una persona hacerle una rutina de HIIT, y hay personas que incluso como que se sienten más alteradas, ¿bien? El mismo tema, escalas de percepción del esfuerzo o del comportamiento te indican, mientras más intensos los ejercicios, ¿ya? Y prolongados incluso, hay una actitud más irritable, irascible de parte de esa persona. Para bajar de peso, las personas que pierden peso con restricción calórica solamente corren riesgo de desnutrirse. ¿Ya? Aquí estamos hablando de casos de dietas muy extremas, muy estrictas, porque es posible que así no reciban todas las sustancias esenciales que su cuerpo necesita. ¿Ya? Por lo tanto, una de las ventajas que los ejercicios de los programas de reducción de peso es que no obligan a restringir de manera tan radical el riesgo de alimentos. Otra cosa que recomiendan en estos planes de baja de peso es aumentar la cantidad de proteínas que tú ingieres, ¿ya? Bajar los carbohidratos, bajar las grasas, pero aumentar las proteínas, ¿bien? Para evitar justamente o disminuir el riesgo de perder masa muscular, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Mira, yo también esto es un consejo que yo siempre le doy a la gente, bueno, además de que vayan a asesorarse con un nutricionista o un nutriólogo, es que ellos para mejorar su dieta y lograr bajar de peso, primero mejoren sus hábitos alimenticios. ¿Ya? Es decir, si el tipo toma bebida todos los días, que no tome todos los días, o que disminuya la dosis hasta que ya no tome más bebida. ¿Ya? Y hay gente que pasa que se da cuenta de los beneficios que les trajo eliminar un alimento en su dieta, ¿ya? Y después ya no los vuelve a consumir. Casi nunca o casi nunca. ¿Ya? Entonces, ojo, que de repente esas pueden ser estrategias mucho más efectivas a la hora de perder de peso que ponerse con un plan tan cuadrado, tan estructurado y tan restrictivo. Porque lo más probable es esa persona que la está restringiendo demasiado, le está restringiendo la libertad, ¿ya? El que pasó de comer lo que quería básicamente a así, restringido, ¿ya? Y lo más probable es que esa persona vuelva a cometer los mismos hábitos nocivos para su salud, ¿bien? En cambio, que si tú pones este enfoque como más progresivo, por así decir, y de ir de a poco eliminando cosas que son nocivas, va a ser mucho más fácil, ¿bien? Porque la misma persona se va a dar cuenta que de repente eliminando una cosa, dos cosas o tres cosas de su dieta, le traen mucho más beneficios. El individuo tiene mayores posibilidades de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales del cuerpo y de conservar las proteínas de este. ¿Ya? Dice, después de 15 a 20 semanas de ejercicio es difícil que se siga adelgazando.
Quizá porque al aumentar el rendimiento de trabajo se economizan calorías. Aparte, recuerden, muchachos, que el organismo nuestro está diseñado para sobrevivir. Entonces, si estoy perdiendo siempre, estoy teniendo una pérdida constante de energía, mi cuerpo se va a volver resistente a, o se va a adaptar de tal manera que esté reteniendo calorías, ¿ya? Entonces, ojo, con las dietas muy prolongadas tampoco es bueno, o sea, las dietas hipocalóricas muy prolongadas tampoco es bueno mantenerlas, ¿ya? Si yo voy a hacer una hipocalórica que sea durante un tiempo, ¿ya? Es lo mismo que pasa con, por ejemplo, hacer dietas del tipo cetogénicas o otros tipos, ya que se recomiendan hacerlas por periodos, ¿bien? O los ayunos intermitentes, no mantener los ayunos intermitentes durante todo el año, ¿ok? Es probable que en este punto haya que cambiar de ejercicio, ¿bien? La pérdida de grasa persiste en más de 20 semanas en reducir el ingreso de alimentos. O sea, es ir buscando alternativas justamente para que mi cuerpo no se adapte a esta pérdida. De nuevo, empezó a guatear la señal, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ya. Ya, entonces le estaba diciendo eso, o sea, es que hay que buscar estrategias de ir dando cargas distintas o estímulos distintos para que mi cuerpo no se adapte, porque si mi cuerpo se adapta, me va a costar más eliminar o utilizar los ácidos grasos a la hora de obtener energía. ¿Ya? Ejercicios para adelgazar. Dice, se debe tomar como guía la distancia recorrida y no la velocidad. Bien, a pesar de que la velocidad también es como yo les decía, de repente las intensidades de trabajo presentan un gasto calórico mayor, ¿ya? Pero en estos casos, lo mejor que ustedes pueden hacer es sumar tiempo de trabajo. El sujeto puede caminar a velocidad cómoda sin sentirse obligado a esforzarse demasiado para consumir calorías. Caminata normal, que él pueda hacer. La persona pesada de todas maneras consume más calorías que una liviana, obvio, tiene más masa que mover, ¿ya? De hecho se ve que las personas con sobrepeso tienden a tener más fuerza que una persona bajo peso. Bien, al caminar 1 kilómetro, aquí hay un ejemplo, se consume prácticamente la misma cantidad de calorías, tanto si se le recorren 18 minutos como en 14. Ya, aquí hay un ejemplo, mira, ejemplo de duración del ejercicio, tipo de ejercicio, a qué intensidad. Bien, son como, mira, son como pequeñas, son como micro planificaciones, por así decir, que se puede hacer. Caminar 30 minutos al 60% de tu VO2 max, con un mínimo, esto estamos hablando de frecuencia cardíaca, ¿ya? Si es que no puedo medir el VO2 max, 3 días a la semana durante 6 semanas. Es por dar un ejemplo. Y si tú te fijas, sumamos las semanas, me da 30 semanas en total. Eso es como 2/3 del año. Bien. Ahora, no es bueno tampoco mantenerse haciendo solamente esto porque, como les digo, la adaptación es muy rápida. ¿Ya? Bien, muchachos. Tomémonos un recesito ahora. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar, chiquillos? Que me interesa que ustedes me pregunten, comenten, metan la cuchara nomás, que así aprendemos todos, incluyéndome, ¿ya? Si no hay más preguntas, tomémonos un receso y a las 12, en 10 minutos más comenzamos. Ya retomamos y empezamos con osteoporosis y ejercicio, ¿bien?